Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar una pequeña explicación de la guía número 15 para los que están solicitando que les ayude un poquito con el tema de los problemitas. Entonces, vamos a realizar tres ejercicios para ser específico de la guía 15 para que les queden ahí de respaldo para que puedan realizar la guía. Vamos a empezar con este problemita. Dice, considere el siguiente contexto. Dice que Julián es dueño de un terreno que dedica a la producción de frutas. Ha sembrado en una misma fila 4 de sus árboles frutales favoritos y los distribuye de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces tenemos un árbol de limón, un árbol de mandarina, uno de nance y uno de guanábana. Y vemos que el sol le está pegando de forma directa a los arbolitos y crea una sombra en cada uno de ellos. Entonces ya podemos ir viendo ahí eh, que vamos a trabajar con sombras y con el teorema de Tales. Luego dice que a cierta hora del día los rayos del sol se alinean con la copa de los árboles y Julián hace las siguientes consideraciones. Ahora, estas consideraciones que habla aquí, vamos a ir anotándolas en el dibujo, eso es importante. ¿Ok? Voy a anotarlas aquí de color azul. Dice la primera, la sombra del árbol de limón mide 3 metros y su altura es de 1,20. ¿Ok? Entonces, vamos a poner que esta sombra de aquí, vamos a hacer un poquito más ancha la línea. Tenemos 3 metros de altura y 1,2 metros de altura. ¿Ok? Luego dice que cada árbol está sembrado a 3 metros de distancia con respecto al otro. Lo que quiere decir que del limón al árbol de mandarina también hay 3 metros. Que del árbol de mandarina al árbol de nance tenemos 3 metros. Y del árbol de nance al árbol de guanábana también tenemos 3 metros. ¿Ok? La pregunta dice, ¿cuál es la altura del árbol de guanábana, de mandarina y de nance? Entonces vamos a poner aquí, como hemos venido utilizando en los videos anteriores, letras. Vamos a poner X para la altura del árbol de mandarina. Vamos a poner Y para la altura del árbol de nance. Y vamos a poner W para la altura del árbol de guanábana. ¿Ok? Lo que tenemos que tener en consideración acá es bueno, podemos trabajar con triángulos semejantes o podemos trabajar con el teorema de Tales. Eh, como hemos venido trabajando más comúnmente con los triangulitos semejantes, entonces vamos a seguir utilizando esa técnica. Entonces lo que tenemos que hacer es apreciando a dónde están los triángulos, que se forman aquí. Por ejemplo, aquí en rojo vamos a marcar el primer triángulo, el más pequeñito de todos. Ven que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos un triangulito. Luego podemos ver que tenemos otro triangulito más grande y semejante al primero que vamos a marcar acá. Vamos a marcarlo a la par, aquí por encimita, para que se pueda apreciar bien. Y luego tenemos un tercer triángulo semejante que se forma aquí en verde. Los estoy marcando para que ustedes puedan ver dónde es que se están formando los triángulos. Y el último triángulo, el más grande de todos, se forma aquí con la altura del árbol de guanábana y esta altura. ¿Ok? Una vez marcados los triangulitos, voy a dibujarlos de forma rápida para que los podamos apreciar de una mejor forma. Entonces, el árbol de limón, voy a hacerlo aquí pequeñito. Este sería el árbol de limón, que es un triángulo pequeñito.
Luego tengo el árbol de mandarina, que es un poquito más grande. Recuerden, los dibujos son opcionales, simplemente son ayudas para poder entender un poquito más. Seguiría el árbol de Nance, que es un poquito más grande todavía. Ok. Bueno, y todavía me queda uno. Vamos a hacer este más pequeñito todavía. Vamos a ver qué me sale. Ahí. Entonces, aquí tendríamos los 4 árboles con sus sombras. Vamos a ponerle nombre. Ese sería el árbol de limón. Por aquí tenemos el árbol de mandarina. Luego seguiría el árbol de Nance. Y por último tenemos el arbolito de guanábana. Guanábana. Muy bien. Muy bien. Y ahora podemos borrar esto para que se pueda apreciar de una mejor manera. Entonces aquí teníamos, ya borré la información, tenía 1,20 aquí, tenía X, tenía Y tenía W. Ok, ahora sí, vamos a pasar la información que tengo, ¿verdad? Tenemos primero que el árbol pequeño de limón con su sombra mide 3 metros y 1,20. Y tenemos los dos datos que me dieron. Ahora tenemos que la sombra del árbol de mandarina sería desde este punto hasta la puntita aquí. Entonces serían 3 más 3 son 6 metros. Tenemos que, tengo 6 metros aquí y el valor de X. De igual manera, con el árbol de Nance, con Y, tenemos 3, 6, 9 metros de sombra. 9 metros de sombra y Y, que sería la altura del árbol de Nance. Y para terminar con el árbol de guanábana, que tiene una sombra de 3, 6, 9 y 12 metros. Tenemos 12 metros y W. Muy bien. Ahí tenemos la información de todo el ejercicio. Lo que nos quedaría ahorita es resolver los ejercicios. En estos espacios que están aquí en blanco los voy a resolver para que me quede todo en un solo espacio. Entonces vamos a tomar como referencia el triángulo pequeño que está completo con las medidas. Tenemos las dos medidas acá y empezamos a trabajar con los demás triángulos como hemos venido, porque que es el mismo ejercicio de toda la vida. ¿Ok? Yo voy a decir que 3 se va o está en proporción con 6, como 1,2 está en proporción con X. El procedimiento para resolver esto ya ustedes lo saben, multiplico en línea en X y divido por el valor que me quedó ahí. Entonces vamos a realizar esa multiplicación. Regálame un segundito nada más para buscar la calculadora para hacerlo más rápido, para no durar mucho en este video. Eso no se nos va a extender mucho si lo hacemos a pie. Recuerden que a mí me gusta que ustedes realicen estas operaciones a pie, sin calculadora, para que se vayan aprendiendo las tablas y puedan agilizar un poquito más lo que es el cálculo mental. Pero a la hora de realizar los videos, pues lo vamos a hacer con la calculadora para ahorrar un poquito más de tiempo. 1.2 por 6 y eso lo vamos a dividir entre 3, me da 2.4. Entonces tengo que X es igual a 2,4. Y ahí tenemos el arbolito de
mandarina. ¿Ok? Vamos a averiguar la altura del árbol de Nance. Otra vez vamos a decir que la medida de 3 está en proporción con la de 9. Como la medida de 1,2 está en proporción con Y. Entonces aquí tenemos que Y. Volvemos a hacer la operación, multiplicamos en cruz 1.2 por 9 y eso lo vamos a dividir entre 3. Y tenemos que el árbol de Nance mide 3,6 metros, ¿verdad? Estamos hablando de metros. Nance. Pues para este otro lado, quiero aprovechar este espacio. Vamos a averiguar la altura del árbol de guanábana. Volvemos otra vez, decimos que 3 está en proporción con 12, como 1.2 está en proporción con W. Entonces eso nos va a dar el valor de W. Decimos que 1.2 por 12 dividido entre 3 nos da un total de 4,8. 4,8 metros es el árbol de guanábana y ahí tenemos la respuesta. Recuerden que la debida respuesta ustedes la tienen que dar de forma formal en el espacio que está ahí. Entonces ustedes escriben respuesta, según los cálculos anteriores, la altura del árbol de limón es de 1.2, la del árbol de mandarina es de 2.4 metros, el de Nance es de 3.6 metros y el de guanábana mide 4.8 metros. Y ahí tendríamos la respuesta al primer ejercicio. Muy bien. Vamos entonces ahora a responder este otro ejercicio que es muy similar. Ahí pido las disculpas del caso con el tema del documento porque al parecer esta medida no venía. ¿Ok? Como que salió cortada. Entonces yo les volví a mandar la fotito ahí, pero bueno, ahí está. Igual voy a volver a mandar esa resolución. Es un ejercicio muy parecido al anterior, pues tenemos dos árboles, ¿verdad? Y nos están pidiendo cuánto mide la altura del árbol más alto, a la que le voy a llamar X. Ya a esta altura ustedes pueden apreciar solitos el triángulo o los triángulos. En este caso tengo un triángulo pequeño aquí, ¿ok? Y tengo un triángulo más grande acá, que son triángulos semejantes por el teorema de Tales. Entonces vamos a decir que, bueno, vamos a dibujar los triángulos, no cuesta nada por aquello. Tenemos un triángulo grande, hacerlo no tan grande. Como les digo, algunas personas son más intuitivas, otras son un poco más visuales. Por ejemplo, yo siempre he necesitado ayuda de los dibujos desde que estaba en el colegio aprendiendo los primeros pasos de matemáticas. Yo siempre necesité hacer los dibujitos para poder entender mejor los ejercicios. En este caso tengo X, ¿verdad? Y tengo 24 acá, que sería la sombra del árbol. Y por este otro lado tengo 4 metros y una sombra de 16 metros. Ahora sí podemos relacionar, por ejemplo, decimos que X está en proporción con 4, como 24 está en proporción con 16. X, en este caso, para averiguar la X, multiplicamos en cruz, pues es una proporción directa, y dividimos por el valor que nos sobra. Decimos 4 por 24, dividido entre 16, y eso me da 6.
6 metros. Recuerden que como estamos resolviendo problemas, pues es importante las unidades que se están manejando, ¿verdad? No puedo decir que son 6 centímetros o puedo decir que son 6 cualquier otra cosa. Estamos trabajando en metros, entonces vamos a decir que son 6 metros. Muy bien, para este último ejercicio vamos a utilizar igual triángulos semejantes. Sabemos que los tres ejercicios se resuelven de la misma manera. Vamos a dibujar los dos triangulitos semejantes. En este caso tengo el chiquitito. Okay, este triángulo chiquitito es este de aquí. Y le vamos a pasar los datos. Dice que este lado mide 2, este lado es B y este lado mide 4. Ahora tenemos un triángulo grande. Vamos a hacerlo en color verde. Tengo un triángulo grande. Aquí lo tenemos. Vamos a pasarle los datos. Dice que este lado mide 4. Este lado mide 6 y este lado es A. Entonces vamos a relacionar sus lados y sus semejantes o lados homólogos, ¿verdad? Yo voy a decir que el lado, voy a relacionar el pequeño con el grande. Entonces voy a decir que el lado de 2 es proporcional con el de 4. Como B es proporcional con 6. Asimismo, 4 es proporcional con A. Y de esta manera resolvemos el ejercicio. Si quiero averiguar B, multiplico en cruz y divido por el que me sobra. Decimos 6 por 2 son 12 y 12 dividido entre 4 da 3. Pues tengo que B es igual a 3. ¿Ok? Y lo interesante de esto es que si ya averigüé B, que es 3, puedo utilizarlo también para averiguar A. Entonces, en este caso quiero averiguar A, digo 6 por 4, 24, y 24 dividido entre 3 es 8. Multiplicamos en cruz y dividimos por el que quedó ahí solito. 6 por 4 dividido entre 3. Tenemos que A es 8. Y de esa manera resolvemos el ejercicio número 3.